Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La 10ª está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La 10ª radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos, mis amigues que el día de hoy nos sintonizan a través del 96.3 de FM en Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Yo soy su amigo Rob Hernández y otra noche de miércoles estamos aquí precisamente en compañía para hablar y abordar algún tema pertinente de la diversidad sexual del estado de Jalisco. Y bueno, pues en esta semana estamos en la primera semana del mes de marzo y hay un día muy especial que se conmemora, ojo, se conmemora, no se celebra, no se felicita, estamos hablando del Día de la Mujer y pues para ello invité a una amiga que pues ya tenía mucho tiempo queriéndola invitar aquí a la 10ª radio y bueno, parece que como de regalo de aniversario para la 10ª radio vamos a poder tener aquí a Candy Chávez. Ella es una activista. ¿Cómo estás, Candy? Te digo muy bien, Robertito, feliz de poder acompañarte, pues ya de poder haber coincidido y poder tener ya la oportunidad de estar en tu programa que me encanta y lo sabes. Muchísimas gracias, pues digo, yo estoy más que contento porque déjenme decirles que en este año pasado Candy tuvo la oportunidad de irse a vivir a Londres, donde se involucró también en la parte del activismo de las mujeres trans por allá y bueno, en Latinoamérica ha trabajado con la Red Latinoamericana de Mujeres Trans para poder hacer trabajo de investigación sobre las principales necesidades y los principales problemas que le aquejan a las mujeres trans. Candy, platícanos un poquito de ti, cuál es tu background y el trabajo que has realizado desde el activismo, desde la sociedad civil, para que también la gente nos conozca un poco y entramos ahorita de lleno al tema que nos trae por aquí el día de hoy. ¿Qué te parece? Perfecto, pues bueno, yo soy Candy Chávez, soy una mujer trans activista. He trabajado para la Red Mexicana de Mujeres Trans, donde fungí algún tiempo como secretaria y en diversos campos de investigación. He colaborado en la red LACTRANS, Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, donde hice un proceso de investigación de 2 años acerca de casos de transfobia, lo que era homicidios, violencia y violación de derechos en América Latina específicamente. Yo estaba dentro del área de México, y México y Centroamérica, que estuvimos trabajando muy de cerca en esta situación. También me tocó participar en el colectivo Voto Incluyente, del cual, pues bueno, tú formas parte, donde abordamos el tema de la inclusión de las personas trans dentro de lo que eran los votos, dentro de lo que era la legislatura y dentro de lo que era la presencia de nosotras en esto tan importante como es el defender nuestro derecho a decidir sobre nuestros gobernantes. También pues he estado colaborando de cerca con otras instituciones como Códice, Ser Mejor Ser y demás dentro de México. Ya en el extranjero he tenido la oportunidad de estar cercana a English for Action, una asociación que apoya a migrantes, desde donde tuve la oportunidad de contar un poco de mi historia en Londres para una revista de Copenhague. El nombre no lo recuerdo, no lo tengo fresco, pero también tuve la oportunidad de tener una entrevista acerca de infancias y personas trans. Y pues tratamos de involucrarnos dentro de todo el activismo. Participé en la marcha de mujeres de Londres del año pasado, antes del cierre por la pandemia, donde me tocó, con orgullo decirlo, ser parte de la voz que visibilizara a las mujeres trans latinoamericanas en Europa. Y pues es lo que hacemos, tratar de hacer que nuestra población sea visible y que las mujeres en general seamos incluidas dentro de todos los estratos sociales. Déjenme, les presumo a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy aquí, que la verdad es que yo le tengo un especial cariño a Candy, digo, aparte de que porque la considero amiga mía personal y hemos ido a las fiestas de todos nuestros hijos. Sí.
La verdad es que a partir de que la conocí hace aproximadamente pues ya 3 años, yo creo que fue cuando empecé ya a conocer a Candy, me cayeron el 20 de muchas cosas. Lo primero es cómo es que dentro de la misma población LGBT hay como mucho desconocimiento sobre la realidad de otras personas, y con ella me aclaró en una plática que ella, yo creo que ni siquiera se dio cuenta, alguna vez que íbamos platicando por el centro, en una frase me pudo explicar o me quedó claro a mí la diferencia entre género, identidad sexual, expresión de género y orientación sexual, ¿no? Porque siempre estos términos, bueno, generan como muchas preguntas y mucho morbo, ¿no, Candy? Sobre todo cuando dicen, oye, pero a ver, pero ya eres una mujer trans, pero ya te operaste. ¿Ya eres una mujer? Ya eres una mujer, pero entonces, ahora eres heterosexual porque te gustan los hombres, o eres lesbiana porque te gustan las mujeres si eres mujer trans, o hay como una serie de preguntas alrededor de todo esto que después de platicar contigo, y que ahorita me gustaría que de la manera tan sencilla como me lo explicaste a mí, si le puede servir a alguien más, pues que le ayude a entenderlo. Pero a mí lo primordial que me dejó es como decir, ¿qué importa quién eres, qué tienes entre las piernas y de quién te enamoras? Lo principal es un respeto y eres una persona. ¿Y cómo me voy a dirigir a ti si no te conozco? Lo primero es, me dirijo, podemos preguntar, pero... Claro, ¿cómo te diriges a mí? ¿Cómo me ves? ¿Qué ves cuando estoy frente a ti? Ese Exacto. Es el punto. ¿Qué ves? Más allá de si me gustan los hombres, las mujeres, más allá de lo que yo tengo entre las piernas, como aquella vez te lo dije, no vamos por la vida bajando braguetas ni levantando faldas para ver qué hay abajo. Nos dirigimos a las personas como las vemos. Si lo que ves frente a ti es a una mujer, pues creo que más allá de preguntar que no es correcto o no debería ser correcto, pues dirigirte con el respeto que yo me merezco, ¿no? Si me ves como una chica, actúo y tengo la imagen de una chica, lo correcto es que me hables como tal. Oye, y que luego ahí la gente entra y dice, bueno, pero pues sí, pero están muy grandes, tienen las manos grandes, tienen facciones muy muy toscas, etcétera. Es de, ¿qué nos importa? O sea, así como hay una gran variedad de hombres y de mujeres, así lo hay. Entonces, hay que respetar esa parte, hay que respetar, y justo como lo dices, me refiero a las personas por cómo se ven. Ya los detalles están de más. Sí, no, es que yo creo que los detalles son personales. Hay mujeres cis, las mujeres cis son aquellas que son nacidas con útero y vagina. Las mujeres cis, hay mujeres que son muy masculinas, incluso llegan a tener a veces hasta más vello que un común de hombres, ¿no? Pero es entender que precisamente son estas características las que nos diferencian como personas. No te refieras a mí por lo que tú creas o sospeches que puedo no tener entre las piernas, sino por la persona que soy. Porque a final de cuentas, pues mi genitalidad no me define, mi género es inherente tanto a la persona que me guste como a la genitalidad con la que haya nacido y la que yo decida o no decida conservar, porque una de las preguntas que jamás creo que se deben de hacer por una cuestión de respeto y porque no nos gusta es, ¿ya estás operada? Pues yo siempre les digo, sí, pues ya me operé los pechos, me hice esto, pero... O sí, ya me operé la nariz. Exacto, sí, o ya me operé esto o aquello, sí. Pero cuando sabes por dónde va, yo siempre contesto con una respuesta tan al aire que la gente no tiene manera de poder preguntarme si tengo los genitales o no modificados. Y habemos diversidad de mujeres, como también las hay cis, las sabemos trans. Hay quienes deciden que nunca necesitaremos una cirugía de reasignación, como hay quienes creen que es el último paso o lo necesario para sentirse completas. Pero a ver, ahí, Candy, me gustaría un poco que nos explicaras antes qué es ser mujer. ¿Cuál es el concepto? ¿De dónde viene esta parte de ser mujer y qué involucra desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva, bueno, el ser mujer es un constructo o construcción social. Son todas aquellas características que nos definen dentro de un género. El cómo actuamos, el cómo nos vestimos, el cómo nos vemos frente a los demás y el cómo nos sentimos respecto a nosotros. Eso o nosotras mismas, eso es el ser mujer. El ser mujer es inherente
a la biología, a las cromosomas, al cuerpo. El ser mujer es una cuestión de construcción. Nos construimos día a día dentro del género que nos identifica. Eso es ser mujer. Entonces me estás diciendo que el género es algo que nosotros mismos creamos, ¿no? Entonces, o sea, el género, lo estoy tratando de explicar de una manera como mucho más sencilla para la gente que nos está escuchando. Nadie nos dijo que el color rosa era para las niñas, ¿no? No, eso lo aprendimos. Exacto, nadie nos dijo que el pantalón era para hombres, por un decir, ¿no? Exacto, tan es así que lo usan hombres y mujeres, pero dime. En efecto, nadie nos dice que solo las mujeres pueden tener el cabello largo, porque eso también puede ser una característica de ambos géneros. Esto es una cuestión de construcciones, lo que hemos aprendido durante el tiempo. El ser mujer es un aprendizaje. Nos han enseñado qué es ser mujer. Por lo tanto, como parte de nuestro constructo de género, lo que hacemos es repetir o proyectar precisamente esto que aprendemos. Estos aprendizajes que a través de nuestra infancia, adolescencia y etapa adulta vamos conociendo son aquellos patrones que repetimos y reflejamos. El ser mujer, las faldas, el cabello largo, los pendientes, el maquillaje. Esto es algo que típicamente de forma normal asociamos a una mujer. Por ende, cuando nos construimos, utilizamos precisamente todas estas herramientas para identificarnos como mujeres, que es lo que nos construye, y el cómo nos sentimos, porque el género se define durante nuestra etapa de la niñez. Nosotros, durante la etapa de la gestación, cerca de los 3 meses, es cuando nuestro cerebro se define como femenino o masculino. La mayoría creo que sabemos que las características de ambos cerebros son diferentes, pero nuestro cerebro se define en un género, y ahí es donde entran nuestras cromosomas y el resto de nuestra composición. Si nuestra genitalidad concuerda con nuestro cerebro, entonces somos personas cisgénero, aquellas que nos sentimos conforme con el género con el que nacemos y la genitalidad que nos es asignada y representada. Y también hay las personas transgénero, aquellas que nuestro cerebro no concuerda con el género que nos asignan al nacer por nuestra genitalidad. No siempre queremos modificarla, pero así es como estamos empezando a construirnos. Y esto empieza, te lo digo, desde la gestación. Yo te lo comenté y siempre lo digo, yo tenía 5 años cuando dije soy una niña. Y jamás me he sentido, jamás me sentí un varón, porque no lo era. Mi cerebro, mi propia capacidad de entendimiento me hacía sentirme una mujer. Mis propias actitudes, mi desenvolvimiento social desde la infancia era una mujer. Simple y llanamente la imagen que tenía no estaba acorde con la persona que era. Ojo, la imagen, no el cuerpo. Yo no nací en un cuerpo equivocado. Mi cuerpo es maravilloso. Lo modifiqué de acuerdo a mis necesidades para proyectar la construcción de género que me representa. Aquí algo muy importante que hay que explicar, vamos a ir a un corte, pero es la parte de la genitalidad. O sea, hablarlo como tal, ¿no? La genitalidad hay hasta ahorita, los más comunes, creo, hay de 3. O naces con pene, o naces con vagina, o naces intersexual, ¿no? Entonces, justo lo digo, para complementar lo que nos trataba de explicar Candy ahorita son esas 3, no hay otra, ¿no? Y el intersexual es lo que en algún momento se les llegó a llamar como hermafroditas, que podían tener los 2 genitales, uno más desarrollado que otro. Y entonces, cuando hablamos de personas cisgénero, es, por ejemplo, yo, Roberto, nací con un pene, y mi género, mi identidad de género es masculina, de varón, ¿no? Entonces, yo soy un hombre cisgénero, ¿no? Así es, en efecto, es entonces, correcto. Aquí es como vamos a ir un poquito hablando de este tema, y vamos a un corte, Candy, porque mira, después de esto sigue la orientación sexual, que no tiene que ver ni con la identidad de género, ni con la genitalidad. En efecto. Entonces vamos a hablar de eso, le vamos a ir metiendo un poquito más de complicación en el entendimiento normal para las personas, que es la primera vez que se enfrentan como a la desagregación de
de estos factores de la identidad humana. Y pues vamos a entrar también para que nos platiques cómo se vive el 8 de marzo desde una perspectiva de las mujeres trans. Yo soy su amigo Rob Hernández, estamos aquí en la 10ª radio en el 96.3 de FM y pues volvemos y aquí vamos a esperarlos joteando. La 10ª radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La 10ª radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Ya estamos de regreso aquí en la 10ª radio. Yo soy su amigo Rob Hernández. El día de hoy me acompaña Candy Chávez, una amiga, una activista que pues lucha por los derechos de las mujeres trans. Y por aquí estamos un poco aprendiendo nuevos términos. Estábamos tratando de entender que la genitalidad hay de 3 y que no tiene nada y que es nada más pene, vagina o intersexual, ¿no? Creo que por ahí hay otras, pero como las más comunes o lo que hasta ahorita es como lo más. Las que más podemos tratar, porque no sería complicado entrar en toda esta diversidad de genitales, pero porque las demás se derivan de la parte intersexo. Entonces, esta creo que engloba en su mayoría a las genitalidades que conocemos. Entonces, partimos de que todas las personas o tenemos pene o tenemos vagina. O nacemos con ambas características, que en la población también debemos reconocer que es mínima la cantidad de personas que nacen con estas características intersexo, pero existen y es necesario que se les reconozca y que sean nombradas. Ok. Otra cosa es el género. Igual haciendo como este resumen de... Completamente diferente. El género es totalmente diferente. La genitalidad hace más referencia a lo que es el sexo. Esto es los genitales con los que nacemos. Pero el género es totalmente diferente y totalmente inherente a nuestro sexo o a nuestros genitales. Y entonces de aquí es donde viene la gran diversidad, porque a una mujer no la hace una vagina, a una mujer es como un concepto mucho más allá. Y algo que me llamó mucho la atención es como me dijo Candy, como hay mujeres altas, hay mujeres bajitas, hay mujeres robustas, hay mujeres trans, hay mujeres con vagina y hay mujeres con pene, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Si usted nos está escuchando en este momento y dice, ¿what? Así como lo escucha, o sea, una mujer, hay mujeres que tienen pene, y que porque su sexo no define su género o su identidad, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos iniciando explicándoles esta parte, y entonces de aquí se deriva toda esta parte de cómo viven las mujeres trans o las mujeres de la diversidad sexual este tema del 8 de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Pues bueno, es importante reconocernos y saber también, como tú lo acabas de decir, al no definirnos por una genitalidad, y en efecto existimos mujeres con pene, existen mujeres con vagina, pues nosotras también somos mujeres como el resto. Mujeres somos todas, siempre lo digo y lo pienso yo. Entonces vivimos el 8 de marzo de la misma manera que otras mujeres, tratando de visibilizarnos, tratando de hacernos formar parte de la lucha feminista, de la lucha de las mujeres, porque a final de cuentas su lucha también es mi lucha. Nosotras, las mujeres trans, somos una de las poblaciones más vulneradas de toda la diversidad. Y vulneradas por ambos sectores. Somos segregadas de la parte femenina por no encajar con el estereotipo genital, y somos segregadas de la parte masculina por tener características diferentes. Pero también somos segregadas de la diversidad porque no logran entender o nos llaman enfermas. Cabe resaltar que fue hace ya en el 2017 cuando salimos del libro de enfermedades mentales. Somos una condición del género humano, eso es importantísimo reconocerlo. Por lo tanto, somos personas y somos mujeres. Vivir el 8M para nosotras es vivir un día de conmemoración. Recuerden, no es celebración porque no celebramos, sino conmemoramos la lucha feminista que las mujeres iniciaron para que hoy por hoy pudieran ser visibles dentro de todos los estratos. Y nosotras como mujeres trans debemos sumarnos a esta lucha, tratar de buscar estos aliados y tratar de crear precisamente un entorno más sano para todas las mujeres en todos sus tipos y en todas sus diversidades.
Oye, Candy, a mí algo que me sorprendió muchísimo es que luego decías que, digo, no sé si es tácito o es como una especie de metáfora, en el que cuando un hombre, un varón, quiere iniciar su proceso de transición a ser, a su expresión de género como mujer, pues es como de, ¿por qué quieres dejar esos privilegios de ser varón, no? Que contrario a cuando a cuando las mujeres hacen su transición a un género masculino, no tienen tantos, o sea, no hay tanta discriminación tan explícita, como al contrario. Claro, mira, yo siempre lo he dicho, los hombres trans como tal, porque hay que entender una cosa, hombre trans es FTM o female to male que nació o fue considerada mujer y transiciona a ser hombre, y las mujeres trans, porque después esa confusión existe. Hombres por tener pene. Hombres trans son aquellos que nacen con un género femenino en el cual no se identifican y transicionan. Nada más aclarando esto como para poder retomarlo. Y A ver, tienes toda la razón. ¿me lo puedes volver a repetir? Porque por aquí hubo como un delay. La parte Sí. de el female to male, esa parte. El female to male son personas trans u hombres trans, o sea, mujeres que no se identifican dentro del género o nacen con una vagina, pero no se reconocen como mujeres. E inician un proceso de transición para reconocerse en el género que les representa, que es el masculino. Por lo tanto, son hombres trans. Nosotras no somos hombres trans, somos mujeres trans, aunque tengamos un pene. Ahí es donde muchas veces existía la confusión. Decían, ¿ustedes son hombres trans? No. Hombres trans son aquellos que transicionaron para tener la imagen que tienen ahora masculina, y nosotras somos mujeres trans. Como bien dices. Perdón, es decir, la mujer trans es porque se ve mujer, pero entonces vive un proceso de transición, ¿no? Un hombre trans es, si tú ves a un hombre, entonces él es un hombre. Si ya después te enteras que antes era una mujer, entonces por eso lleva como el sufijo female trans, to ¿no? male, exactamente, y porque nosotras somos male to female. En este aspecto. Uso estos términos porque son los más comunes y los que irónicamente la gente más relaciona en redes sociales, ¿no? Porque es como el hashtag que utilizan muchas veces, y entonces para que puedan entenderlo de esta manera, cómo son los constructos. Y como tú dices, en efecto, sí, los hombres trans llegan a tener menos segregación e incluso muchísimo menos violencia que nosotras las mujeres trans. Es muy sencillo para una cultura heteronormada, patriarcal, machista y bisexista entender que una mujer quiera ser un hombre, porque a final de cuentas se define al hombre como el sexo empoderado o el sexo primordial, ¿no? Pero no se puede entender que un hombre quiera ser una mujer, porque entonces está bajando el peldaño del privilegio hacia uno menos, perdón, de lo que le corresponde. Y ahí es donde empieza la violencia, porque aparte, yo no puedo entender que tú, teniendo los privilegios que tienes siendo varón, aun cuando seas gay o puedas ser afeminado, bajes y pierdas todo esto. ¿Me entiendes? Y a mí me resulta como muy sorprendente que muchas veces el propio ataque también viene dentro de las personas de la diversidad. Nosotras como mujeres somos como incluso el estandarte de odio que se da para ellos. Muchos de los chicos gays llegan a decir que somos las responsables de que los consideren afeminados, cuando vivir la feminidad es inherente también a los constructos sociales o de género. Y que, bueno, a fin de cuentas, también por ahí dicen mucho de que a los gays les dicen, oye, no te olvides que una mujer trans negra fue la que inició la lucha por los derechos que vivimos, que es Marsha P. Johnson bueno, que es que se considera, pues digo, yo creo que la lucha por los derechos viene de mucho antes y no se la podemos adjudicar a una sola persona, ¿no? Pero la lucha es colectiva. Sin embargo, sí debemos recordar que quien inició unos disturbios que empezaron a visibilizar una lucha como tal, pues sí fue una mujer trans, negra, bisexual, VIH positiva y prostituta. O sea, todo aquello que la sociedad segrega, lo inició ella, o más bien era ella, e inició una lucha
que ya tenía sus antecedentes, que ya venía desde colectivos anteriores, pero pues bueno, le tocó a ella ser como esta guerrera que lanzara la primera piedra, literal, para poder hacer la lucha. Entonces, pues sí tenemos que recordar que viene de ahí, de una mujer trans, que en ese tiempo el término trans pues no existía, no éramos consideradas mujeres, sino personas enfermas que debíamos ser tratadas. Y el tratamiento consistía precisamente en esto, en reasignarnos sexualmente y cambiar nuestra perspectiva y nuestra imagen. El punto es que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que también la sexualidad del ser humano es tan variada que no a todas nos interesa llegar a ese paso para sentir la mujer que somos. De hecho, por ejemplo, si ven un documental de Morgana, que ella en su documental, es que se llama Made in Bangkok, justo ella en el documental narra que ella ya tenía toda una expresión de género femenina, pero seguía teniendo pene. Entonces, que ella, para poder sentirse plenamente mujer, necesitaba hacer esta operación de reasignación sexual, ¿no? Entonces, para ella era fundamental para poderse mirar o tener como esta expresión acorde a la identidad que tenía ella por sí sola, ¿no? Sin embargo, aquí, como lo menciona Candy, hay otras mujeres que no están peleadas con esta parte del sexo con el que nacieron, ¿no? En efecto, y eso es muy comprensible. Como a ella hay muchas chicas que, sobre todo en Europa, es donde está como muy dada la idea, o está muy instaurada la idea de que el ser mujer va ligado también a la reasignación sexual, y es donde más deciden hacerlo, pero no todas, porque también no todas, como tú lo dices, estamos peleadas con la genitalidad. Hay mujeres que sí necesitan, para sentir que su transición es completa y para sentir su feminidad completa, reasignar y cambiar el género, o el sexo, mejor dicho, no el género, el sexo, aunque ya tengan una expresión muy femenina, esta parte de sus genitales sigue causándoles conflicto. Hay otras que no, hay otras que con solo su imagen, con sentirse cómoda siendo la mujer que son, pueden vivir con su genitalidad plenamente sin ningún problema. Entonces, como lo podemos ver, pues tenemos como una gran variedad dentro de la misma diversidad sexual. Es muy difícil poder encasillar a todos los gays, a todas las lesbianas, a todos los bisexuales, porque ya vemos que es una gran variedad de factores los que nos generan la identidad de las personas que somos. Entonces, también querer encasillar a todos a solo un estereotipo, a solo una forma de ser y de ver la vida, pues bueno, nos llevaría a la locura, ¿no? Porque pues aquí luego, por ejemplo, viene ahorita lo de género fluido, lo de el queer, o el género no binario, que son personas que no se identifican con lo masculino o lo femenino. Entonces, luego la gente nos dice, yo de manera personal me choca cuando la gente dice, es que el LGBTIQHIJ+Z, y yo, a ver, eso representa una identidad, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, esperemos el día en el que no necesitemos implementarla, pero es interesante cómo es que cada día se van incorporando más identidades, reconociéndose más identidades, pero yo creo, Candy, no sé qué piensas tú, que va a llegar un momento en el que ya no vamos a necesitar catalogar o clasificar, ¿no? Y que ese sería el objetivo primordial. Es que yo creo que es el objetivo, dejar de ponernos una letra, ya sea de diversidad o no, para identificarnos. Sería esencial y fundamental, Rob, que nosotros y nosotras y nosotres pudiésemos de esta manera reconocernos sin necesidad de decir gay, lesbiana, es una persona. Somos personas. Más allá de cualquier característica, eso es lo que somos. Entonces, poder entender esto es básico. Pero como tú dices, la gente empieza con esto. Y hago énfasis, por ejemplo, en el nosotres, ¿no? Cuando empezamos a utilizar un lenguaje inclusivo, inmediatamente salen todos aquellos catedráticos de la Real Academia de la Lengua Española a corregirnos. Y volteas y dices, a ver, pero cuando tú le dices joto, puñal, perdonando las expresiones, vestida, travelo, a la diversidad, pues ahí no te das cuenta que dentro de la Real Academia de la Lengua, pues no es correcto utilizarlos, porque
tienen un significado totalmente inherente al que tú les estás dando, y ahí tú sí los incluiste. Entonces, sí estaría bien incluir palabras que fuesen estigmatizantes y violentas para otros, pero no podemos incluir palabras que sean de inclusión y respeto. Exacto. Eso hay que checarlo, porque lo que nos choca, nos checa. No, y luego, bueno, ya vamos a entrar ahí en otros temas que dices, ¿por qué te choca tanto? A ver. Sí, que volteas y dices, o sea, ¿por qué te molesta tanto leyes o el nosotros? Pues total, si no te gusta, no lo digas y listo. Lo hacemos por una cuestión de inclusión y respeto a las nuevas identidades que están surgiendo. Exacto. Oye, Candy, y bueno, ¿cuáles serían las preguntas más incorrectas que tendríamos que hacerle a una persona trans? Porque sabemos, o sea, hay muchas preguntas que más que generar información, bueno, yo siempre creo que depende mucho el tono, ¿no? Cómo te preguntan las cosas. Y de la persona. Y depende la cercanía. De la confianza, exacto. Exacto. Entonces, pero, ¿cuáles en tu experiencia las preguntas que, o sea, que deberíamos de evitar sí o sí con las personas trans? La primera y más importante de todas, ¿cómo te llamabas antes? Si te dice que se llama Carla, se llama Carla. Antes de eso, no te interesa, ni es parte de tu vida, ni de tu conocimiento el cómo se llama. Esa es la fundamental, porque entonces al tú preguntarle esto, invalidas su identidad, su nombre, porque el nombre lo elegimos para crear la imagen. Entonces eso, jamás preguntes cómo te llamabas antes. O la foto, ¿no? O la foto, sí, así como, o cómo te veías antes. Y tú dices, pues bueno, es que eso se lo puedo compartir, como tú bien lo dices, a la gente que le tengo mucha confianza, tal vez aquella con la que ya desarrollé un vínculo, y decirle, mira, pero no lo voy a ir compartiendo por la vida, porque por lo menos para muchas puede llegar a ser muy violento. El ya te operaste también es una pregunta que para nada es relevante, porque tampoco es de tu incumbencia si se hizo o no algún tipo de cirugía dentro de la genitalidad, porque esa pregunta siempre va enfocada en esto, ¿no? O el clásico, ¿eres mujer o qué eres? Pues lo que ves es lo que soy, ¿no? Si ves alguna persona en la cual tenga características que no vayan enfocadas en ningún género, ahí sí, y lo aprendí yo en Londres, puedes preguntar cómo quieres que te trate, que ya sea él, ella o en un término neutro, que sería como esta parte, ¿no? Pero salvo eso, si tú ves a una mujer, se presenta como una mujer, más allá de si tienes dudas o no, respétala como mujer y se termina. Oye, en este hay un ejemplo que me da mucha, se me hace como muy de, es de, si por ejemplo, es que me sé el ejemplo con Farrah Fawcett. Hay un speech de Panti Bliss, que es una drag queen de Irlanda, donde ella tiene un discurso y entonces ella dice que de chico, cuando era niño, pues él de niño quería ser Farrah Fawcett, ¿no? Entonces, pero pues todo su entorno, todo le decía que él no podía ser Farrah Fawcett porque Farrah Fawcett era una mujer, ¿no? Entonces, que creció desarrollando su vida como hombre, como varón, pero él siempre quiso ser Farrah Fawcett. Entonces, que una vez en algún estudio, en algún programa, vio que Farrah Fawcett no era Farrah Fawcett, que era, no sé cuál es el nombre de la persona, y que esta chica, cuando estaba en la escuela, decidió que quería ser de tal y tal y tal manera, y que se iba a llamar Farrah Fawcett, ¿no? Entonces decía, ¿por qué si todo el mundo podemos llamarle a ella por un nombre que ella se inventó, por una imagen que ella se creó, por qué a mí no me pueden llamar por mi nombre que me identifica como en la expresión de género que soy, ¿sabes? O sea, ella se lo creó un personaje, yo no soy un personaje, entonces, bueno, en Panti Bliss sí es un personaje, pues, pero hablaba del tema de la persona en sí, claro. Ajá, o el símil con la persona trans, es como de, si ellas son esas personas con esa expresión de género, y a una persona que se cree un personaje, a Chabelo, le decimos Chabelo, cuando ni siquiera... y es un niño. No tiene nada que ver. Exacto, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que si tú me dices que te llamas
Candy, pues te voy a decir, eres Candy. O si tú me dices que te llamas como me digas, pues me voy a dirigir a ti por respeto y porque me lo pediste. Cuesta porque, como tú lo acabas de decir, asociamos esto a personajes y cuando nosotras nos presentamos, no nos presentamos como un personaje, sino como una persona. Entonces cuesta entenderlo porque la gente cree que tiene, que puede entender o tiene el derecho a crear a las personas o a los personajes de su vida, pero no puede respetar a las identidades diversas. Debería costarnos menos entender que una persona que te diga soy así y me siento así, es así y no hay un trasfondo en esto. Y sería importante también empezar a verlo desde este punto de vista, dejar de crearnos imágenes, como tú lo dices, no somos personajes, pero a final de cuentas, en la vida todos representamos algo y a alguien, y somos a las personas que estamos hoy. Tú te llamas Roberto, sin embargo, quienes te tenemos cariño y la mayoría de la gente te ubica como Robs. No es tu nombre, pero te presentas con él y vamos, mi obligación es respetar el que tú utilices ese nombre y tratarte con ese nombre. Lo mismo es para mí, yo soy Candy, independientemente del nombre con el que haya nacido, que ya no existe porque ya tengo cambio de identidad, gracias a Dios. Que ese es otro tema, eso bueno, es maravilloso, pero es eso, simple y sencillamente, pues yo soy Candy, veme como Candy. A ti como yo me hayan puesto mis padres porque en ese momento me consideraron otra persona, pues ya no es un tema de tu incumbencia ni de la de nadie. Que nueva, bueno, no ley, pero este decreto que se hizo en el estado de Jalisco, en el cual ya se puede hacer el trámite de la identidad autopercibida, viene a aportar mucho en este sentido, porque me acuerdo que una problemática que me platicabas es de que en el doctor, o cuando iban al doctor a consultas médicas, pues salían y les gritaban por su nombre legal, en vez de su nombre legal, en efecto. Entonces, pero es por el social, que es el que nos reconoce. Exacto. Entonces yo creo que ahora que ya se puede hacer este cambio de papeles, pues es mucho más sencillo, ¿no? Es mucho más sencillo generar este cambio cultural y apostémosle a que este decreto pueda aportar en este cambio cultural para todas las personas transgénero, ¿no? Sí, y yo creo que lo hará, porque también algo muy importante para nosotras es el poder reconocernos con un nombre que nos identifique. Y cuando tú vas a un médico y presentas una cédula o cualquier cosa y te van a llamar por el nombre femenino, te sientes menos evidenciada. Y como tú dices, era horrible que salir al médico, ir a un aeropuerto, ¿no? Porque los tratos cambiaban. Cuando te veían entrar tú toda guapa, medio arreglada, con la coleta, el lente oscuro, llegabas y pues obviamente con una construcción femenina, y si estabas a gusto, estabas guapa y rica y como dirían ellos, pues te tonteaban y desde que entrabas te chiflaban y no te quitaban la mirada de enfrente. El punto es que cuando llegabas y entregabas un pasaporte y el de ahí se daba cuenta que tenías un nombre masculino, entonces se volvía una cuestión de acoso, una cuestión de discriminación y llegó a ser una cuestión de violencia, porque las actitudes cambiaban. Y cambiaban porque entonces ellos decían sentirse engañados. Nadie los engañó. Mira, desde que entras, desde el momento uno, puede llegar a ser muy evidente que eres una chica trans. No en todas, pero en algunas tal vez. ¿Va? Y el hecho de que ya dieras con un nombre que no correspondía a lo que ellos veían, se sentían agredidos y entonces ya se sentían evidenciados. Porque no es lo mismo hablar de una chica guapa y decirle a qué guapa está o cualquier otra cosa, que te des cuenta que nació siendo una persona diferente a la que es ahora. Y esto viene a cambiar completamente toda la perspectiva. Yo como experiencia dentro de los viajes te puedo decir que México es un país así. México es un país que llegas con un nombre y te violentan si no coincide con tu imagen. Cuando yo llegué a Londres fue maravilloso porque desde que yo llegué mi pasaporte, que en ese momento no tenía un cambio de nombre, mi pasaporte tenía otro nombre y fui tratada con el máximo respeto y fui llamada de chica todo el tiempo, pero es una cultura diferente, algo que aquí no pasa. Yo te puedo decir que cuando yo regresé, después de tanto tiempo, claro que entré en un poquito de angustia y como de esta zozobra de decir qué va a pasar, ya voy otra vez, me volverán a decir por mi nombre masculino, se van a burlar de mí, pero pues no,
pasé muy tranquila, me dije, vengo mentalizada a lo que vengo a hacer, tengo actividades aquí, llego a México, pues todo muy bien. Algo que debo reconocer es que la aerolínea en las que he viajado, esta aerolínea tiene a la gente muy bien preparada, porque mi nombre jamás se nombró. Siempre fui llamada por mis apellidos y eso es algo que agradezco enormemente y que a mí me dejó sorprendida, porque un año antes, o sea, yo era llamada por mi primer nombre y mi apellido forzosamente, aunque no quisiera o aunque lo pidiera. ¿En qué aerolínea fue? Viva Aerobús. Cuando viajé de Mérida para acá y he ido a otros lados, he viajado con Viva y eso sí yo lo reconozco muchísimo y es algo que me sorprendió y que aplaudo, porque el hecho de que te vean, el que hayan visto mi pasaporte con un nombre que no me identificaba en ese momento y me hayan llamado por mis apellidos, me hayan dicho señorita todo el tiempo y me hayan tratado de la forma en la que me veía, eso te cambia la perspectiva total de poder sentirte incluida y de decir, vamos, estamos haciendo algo bien para que esta sociedad empiece a cambiar sus perspectivas. Oye, pues sí es digno de reconocerse que tengan este tipo de prácticas y este tipo de capacitación. Pero bueno, estamos aquí en la Décima Radio, en el 96.3 de FM. Yo soy su amigo Rob Hernández y hoy estoy muy bien acompañado y apapachado con Candy Chávez. Y bueno, estamos hablando sobre el tema del Día Internacional de la Mujer, cómo se vive desde la perspectiva de una mujer de la diversidad sexual, qué cambios, qué retos. Y hay algo que está como muy en el tema sobre todo por estas semanas, que es los discursos excluyentes de feministas. Entonces, ¿qué les parece si vamos, regresamos, joteamos y pues Candy nos platica más de estos temas ahorita que regresemos aquí a la Décima Radio? La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en la Décima Radio y bueno, estamos de manchamanteles largos con Candy Chávez, que pues se dio una escapada desde Londres aquí para visitarnos en la Décima Radio porque pues mire, no teníamos presupuesto para traer a la Toria, pero a Candy nos la trajimos desde Londres. Ahí sí nos alcanzó el presupuesto de la Décima Radio. Y bueno, con Candy estamos platicando sobre pues la perspectiva de una mujer trans, de una mujer de la diversidad sexual en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional por la lucha de los derechos de la mujer. Y hay un tema que está muy, ahorita en redes sociales, muy en boca de todos, Candy, que es el tema de los discursos trans excluyentes por parte de feministas. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué se da? ¿Por qué no nos unimos en lugar de, primero con los mencionabas que era una parte de esta machismo, después también homofobia por parte de personas de la misma diversidad sexual, y ahora también por parte de las mujeres hay como una exclusión? Pues sí, Robs, desafortunadamente en últimas fechas hemos encontrado de manera constante a las llamadas TERF que son Trans Radical Exclusionary Feminist o mujeres feministas trans exclusionarias que nos alejan, que nos excluyen de la lucha feminista no reconociéndonos. Alegan decir que nosotras gozamos de los beneficios del patriarcado por tener un pene. Es que es lo más absurdo que yo he escuchado, pero bueno. Sí, realmente, porque nosotras somos más violentadas precisamente por eso, porque somos mujeres y no tenemos una genitalidad que nos defina dentro de su idea o perspectiva de la mujer. O sea, ese es, yo creo que el error más grande cometido por parte de ellas. Y sí nos encontramos precisamente en este aspecto. Somos mujeres que hemos sido violentadas por estas mismas mujeres que nos excluyen. Dicen que nos venimos a apropiar de espacios que no nos pertenecen. Y algo que es muy claro es nosotras las mujeres trans no estamos apropiándonos de ningún espacio, ni venimos a quitarles espacios a las que ya los tienen, sino a sumarnos a su lucha y a exigir los espacios que históricamente nos deben, el reconocimiento que históricamente tenemos que tener, pero no venimos ni a usurpar espacios, ni a quitarle lugar a ninguna mujer, ni a
invisibilizar a las mujeres, no, venimos a visibilizar a las mujeres como nosotras. A eso es lo que hacemos, a eso nos sumamos en una lucha feminista. Pero también hay otras que no son TERF, que son mujeres que se apropian del feminismo para entonces hacer exclusión de las mujeres y atacarlas. Imposible de esta manera hacerlo, ¿ok? Porque no se debe hacer. Nosotras como personas y como mujeres trans sobre todo, formamos parte de un entorno en el cual ya estamos lo suficientemente violentadas como para que todavía aquellas a las cuales podríamos llamar aliadas, son nuestras aliadas y somos sus aliadas, pues sigan haciéndolo igual, nos excluyan, nos violenten, nos alejen y no nos reconozcan cuando es nuestra lucha. Fíjate que eso es como, no sé por qué, es igual como yo creo que con los matrimonios, o sea, no es igual, pues me refiero a la situación con los matrimonios del mismo sexo, que decían, es que entonces ya no se va a casar, o nos van a quitar como los lugares para los matrimonios heterosexuales, y es como de, no se le viene a quitar el espacio, el lugar, ni el reconocimiento a nadie, al contrario, queremos que se incluyan más personas con los mismos derechos, o sea, es incluir en una sociedad diversa como la que somos, no tanto estar como no es como que llega, se quita uno y se pone otro en un lugar, o sea, es al contrario, ¿no? Entonces, creo que toda esta parte de este tipo de discursos llegan a ser igual, o llegan a repetir como estas prácticas que tanto critican del patriarcado. En efecto, así es. Mira, tú diste un ejemplo muy claro y es real. Cuando recién sale el matrimonio igualitario como tal, pues decían que se iba a violentar a la familia tradicional y a los matrimonios y que se les quitaba el significado, cuando lo único que se está pretendiendo es reconocer todos los tipos de uniones de las personas. Lo mismo es con nosotras. Y claro que están replicando una idea del patriarcado y del machismo, porque entonces tú como mujer estás diciéndome que yo, por el hecho de reconocerme y construirme dentro del género que me representa, vengo a usurparte y vengo a quitarte un espacio porque me quiero apropiar de él, porque soy un macho que viene a quitártelo por el hecho de tener un falo. Y ahí es entonces donde entra la contradicción. Las mujeres no son vaginas caminando, no somos vaginas caminando, y las mujeres no somos genitales. Las mujeres somos construcciones, somos expresiones, somos diversas en todos los aspectos, y nosotras lo que buscamos es la inclusión dentro de estos espacios para apropiarnos también de ellos, pero sobre todo sumarnos a la lucha de otras mujeres. Cuando se sale la parte del aborto legal para las personas y para las mujeres, entramos nosotras dentro de esta perspectiva de lucha precisamente del aborto legal, porque nosotras aún cuando no tenemos un útero sabemos que es un derecho fundamental para las mujeres. Yo soy una mujer y peleo por este derecho fundamental para mis compañeras mujeres que sí son capaces de procrear. Yo, aunque esta ley a mí en lo personal puede que no me beneficie porque no voy a gestar, sí va a beneficiar a mis compañeras que están al lado mío, que son mujeres y que gestan, a las mujeres gestantes. Y después está todo este rollo en el que vienen a apropiarse y vienen a quitarnos lugares y vienen el patriarcado viene a pisotearnos. Yo creo que nosotras somos la parte más golpeada por el patriarcado, somos la parte más lacerada por el machismo. Entonces no venimos a eso y no repitamos estos patrones, no hagamos un discurso de odio, porque es un discurso de odio por el simple hecho de no entender que las mujeres diversas existimos. Nosotras somos las mujeres diversas, las mujeres trans, aquellas que no estamos dentro de la heteronorma, aquellas que no estamos dentro de la idea bisexista, aquellas que no contamos con un genital que categóricamente nos pueda poner en esta área desde que nacemos. Somos mujeres diversas, pero mujeres a final de cuentas, y buscamos exactamente lo mismo que todas: inclusión, respeto, derechos, pero sobre todo el ser vistas, el ser escuchadas y el ser respetadas. Qué poderoso mensaje nos acabas de dar, Candy. Muchísimas gracias. Para finalizar el día de hoy aquí la Décima Radio, a mí me gustaría que nos dijeras desde tu perspectiva cómo podemos combatir esta especie de
bueno, nuestra especie, ¿cómo podemos combatir estos discursos de odio? Porque no es una especie, son discursos de odio transexcluyentes en el caso del feminismo. ¿Cómo podemos hacer? Yo estoy escuchándote por primera vez y digo, es una problemática, me gustaría aportar desde mi trinchera para poder erradicar de cierta manera este tipo de discursos. Pues la manera más sencilla de erradicar estos discursos que excluyen a las compañeras trans es informándonos, respetándolos, acercándonos, pero sobre todo conociendo las necesidades de las mujeres y reconociendo que todas somos mujeres, que todas necesitamos de la lucha, que todas necesitamos de estos aspectos de reconocimiento, pero creando sororidad. La sororidad entre mujeres trans, cis, es importantísima. Que nosotras nos sumemos unas con otras, que nos demos la mano y nos reconozcamos y digamos, ella lucha por su reconocimiento, yo lucho por el mío, es una lucha similar, una lucha que va por la misma trinchera. Entonces, pues nos tomamos de la mano y todas luchamos juntas, porque o luchamos juntas todas las mujeres o nos van a matar por separado, no solo a las trans, sino también a las mujeres cis. Pues muchísimas gracias, Candy. Un placer haberte tenido el día de hoy aquí en la 10ª Radio. Estoy muy contento. Espero que pronto nos puedas volver a visitar aquí en la 10ª Radio con más de estos mensajes poderosos y que a mí personalmente me abren la perspectiva para entender otras realidades y ver de que a pesar de que pues puedo considerarme que soy víctima del machismo, del heteropatriarcado, bueno, de repente me doy cuenta que tengo muchísimos privilegios que no sabía que los tenía hasta que tengo este tipo de pláticas con personas como tú que han sufrido o han sido víctimas de otro tipo de situaciones. Entonces, de manera personal, te agradezco muchísimo por siempre alzar la voz, por siempre abrir nuevas brechas de entendimiento. Y pues nada, aquí está tu casa en la 10ª Radio. Pues gracias por la invitación y nos encontraremos muy pronto y hay mucho tema más que hablar y sé que lograremos desde esta manera abrir nuevas perspectivas, pero sobre todo tumbar estos muros y erradicar estas ideologías tan arcaicas que nos siguen teniendo estancados en privilegios, como tú lo dices, que muchas veces no reconocemos o que se nos adjudican cuando en realidad nunca los hemos tenido. Exacto. Y bueno, pues yo soy su amigo Rob Hernández aquí en la 10ª Radio a través del 96.3 de FM. El día de hoy nos visitó aquí Candy Chávez y bueno, por aquí vamos a seguir tratando este tipo de temas en las siguientes semanas y yo lo veo el siguiente miércoles a las 9 de la noche en Jalisco Radio. Hasta la siguiente. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La 10ª está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La 10ª Radio, cultura y diversidad. Comenzamos.